Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas al cuarto seminario internacional de práctica pedagógica. Quiero en primer lugar agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander por haber aceptado mi trabajo. Mi nombre es Cristian Nolasco Serna y estoy representando en este momento a Nelson Afanador García y a Gustavo Guerrero Gómez. Nosotros trabajamos en la ponencia con título Modelamiento del fenómeno del transporte de calor mediante el uso de las ecuaciones de la física matemática. Entonces, el objetivo de esta presentación es en primer lugar en nosotros establecer eh, desde el punto de vista de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos que sean relevantes para la investigación por sí misma y además sean interesantes para enseñar en los cursos de matemáticas especiales, transferencia de calor, mecánica de fluidos o ecuaciones diferenciales, técnicas que son importantes para los estudiantes de las carreras de ingeniería. Entonces, es importante resaltar que la matemática nos permite a nosotros establecer modelos estructurados de una manera muy precisa para nosotros poder aplicar técnicas concretas para resolver problemas derivados de la ingeniería. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación de transporte puede ser una ecuación que involucra diferentes cantidades, puede ser electricidad, puede ser agua, puede ser, como en este caso, calor. Nosotros tenemos un modelo matemático generalizado que nos permite entender ese tipo de fenómeno. Esa ecuación es la ecuación que les voy a compartir en este momento. Entonces, observen que la primera ecuación es la ecuación clásica del calor, pero tenemos un término adicional. Y observen que ese término adicional tiene una constante y además de tener una constante, tiene una derivada de la función incógnita con respecto a x. Esta ecuación es la ecuación de transporte. Además de eso, tenemos unas condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales son homogéneas y tenemos una condición inicial que es la que aparece en la parte inferior. Ese es el modelo. Generalmente los modelos matemáticos se componen de la ecuación principal, condiciones en la frontera y condiciones iniciales. Eso es importante y eso hace parte, digamos, de la enseñanza de las ecuaciones para los cursos de ingeniería. Esos son los elementos básicos y fundamentales. Posteriormente que nosotros hemos planteado nuestro modelo, ahora nos preocupamos en la solución. Entonces, para eso usamos los elementos o las herramientas de la teoría que nos permiten resolver el problema. La teoría clásica nos permite a nosotros establecer una serie de Fourier para resolver el anterior problema. Esa serie de Fourier se resuelve mediante eigenfunciones e eigenvalores. Es la técnica clásica. Esa técnica, me gustaría decir que hay una tendencia actual a que desaparezca de los currículos de ingeniería la enseñanza de las matemáticas especiales. Es una cosa extraña, curiosa, pero se ha dado en los últimos años. Se ha perdido un poco ese tipo de enseñanza de este tipo de situaciones. Eso es importante mencionarlo acá en este lugar de encuentro, que es un llamado a que nosotros, las personas que manejamos los currículos en las carreras de ingeniería, no olvidar que pues estos temas son importantes para la enseñanza y tienen muchísimas aplicaciones para las diferentes ingenierías. Entonces es un llamado a no olvidarnos de eso. Entonces tenemos nuestra serie de Fourier. Entonces, en esta investigación nosotros tomamos valores de K y de A sub 0 igual a 2 y a 1. Y eso nos permitió encontrar la solución analítica. ¿Por qué analítica? Porque es una composición de funciones analíticas. Miren, tiene una exponencial y una función seno. Esa es una manera de encontrar la temperatura.
en el extenso nosotros hacemos el paso a paso de cómo llegar a esa solución. Posteriormente nosotros podemos calcular con un enfoque que ha tomado mucha fuerza últimamente, que tiene que ver con lo computacional, son los métodos numéricos. Entonces el método numérico se basa en hacer una sustitución de la derivada parcial de t con respecto al tiempo y la temperatura con respecto a la posición, usando elementos del análisis numérico, como les estoy compartiendo, y luego sustituir en la ecuación diferencial por el modelo inicial, y eso nos permite obtener una relación recursiva. La ventaja de tener esa relación recursiva es que se puede programar, y nosotros en nuestros cursos de ecuaciones diferenciales parciales, matemáticas especiales, mecánica de fluidos, nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes a resolver las ecuaciones mediante las herramientas computacionales. Eso se hace importante, y esas técnicas están adquiriendo relevancia en este momento. Entonces tenemos nuestra ecuación que podemos simular en un computador. Entonces eso nos permite a nosotros generar unas curvas. Entonces esas curvas que tenemos ahí, una corresponde, la azul al método numérico y la roja al método analítico. Vemos que gráficamente podemos observar una correspondencia con un cierto error. Siempre que hay métodos numéricos asociados a cualquier problema tiene que haber un error. El ajuste después de 500 iteraciones es bastante bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos con total tranquilidad usar el método numérico para resolver la ecuación diferencial inicial, para esa ecuación diferencial que modelaba el transporte de calor. Entonces, tenemos nuestra curva que nos permite entender ese fenómeno de transporte. Entonces, les voy a contar algunas conclusiones de esta investigación. La investigación propuso el estudio del modelamiento de la ecuación de transporte en el contexto de la conducción de calor con un efecto convectivo. En primer lugar, se calculó la solución analítica del modelo matemático mediante el método de separación de variables. En segundo lugar, mediante el método numérico explícito se soluciona el modelo de transporte. Mediante la comparación gráfica se observa el ajuste de los modelos analíticos y numéricos. Entonces, este aporte es un aporte importante para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería, porque nos indica que en muchos casos, realmente en muchos casos, uno puede usar un enfoque analítico o un enfoque numérico para resolver las ecuaciones, y el enfoque numérico se ajusta muy bien al enfoque analítico, y puedes llegar a ser muy importante en el momento de enseñar ecuaciones diferenciales en el aula. Les voy a compartir una bibliografía, y me gustaría agradecer a las personas que nos invitaron a este evento, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias.